Pues esto es lo último que habíamos visto del síndrome de Cushing. ¿Dónde se produce la aldosterona? ¿Por qué? ¿En qué parte de la sustancia? ¿Dónde se produce la adrenalina? Cinco días, y ya me olvidó. Ya me olvidé en 5 días. En 5 días. ¿Dónde se producen las catecolaminas? En la médula. ¿Dónde se produce los mineralocorticoides, la aldosterona? En la corteza. ¿En cuál de las capas? ¿Dónde producen los glucocorticoides y dónde producen los mineralocorticoides? Se hemos hecho un repaso de fisiología en la vida de ¿En cuál? ¿Los minerales o los glucos? Y eso es fisiología. Nos hemos dado la molestia de volverse a enseñar fisiología. A ver, la aldosterona es uno de los principales representantes de los mineralocorticoides. ¿Qué hacía la aldosterona fisiológicamente? ¿Qué hacía? Participa activamente en el metabolismo de los electrolitos. Este es el túbulo renal, el vaso, saca sodio de la orina y la vuelve a meter a los vasos. Y de los vasos saca potasio y la elimina por vía renal. O sea que en pocas palabras, ¿qué produce la aldosterona? Son los electrolitos. Si reabsorbe sodio, va a producir otra consecuencia de la reabsorción masiva de sodio hacia la luz, hacia los vasos. Hipernatremia. Y si se elimina potasio, hipocalemia. ¿Para qué nos sirve eso? Porque si se absorbe gran cantidad de sodio, ¿qué pasa con el sodio? Es reabsorbido desde la orina hacia el torrente sanguíneo. El sodio, ¿qué controla? Controlan, junto con el agua, controlan algo. Junto con la glucosa, ¿esta qué más? ¿Qué controla? La osmolaridad. Si aumenta el sodio o aumenta la glucosa, ¿qué va a aumentar? La osmolaridad. Y por toda una serie de procesos fisiopatológicos se va a activar el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué produce en última instancia? Con todo ese proceso, ¿qué se produce? Vasoconstricción. ¿Mediada por cuál de sus elementos? Por la angiotensina 2. Porque primero se forma la angiotensina 1 y para que se forme para que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2, que en última instancia es la vasoconstrictora, tiene que haber una enzima. ¿Recuerdan qué se llama? La enzima convertidora. Gracias a esta enzima, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Por lo tanto, ¿qué va a ocasionar? Hipertensión arterial. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve ese conocimiento que puede quedar simplemente en el papel? Un uso práctico, ¿cuál es la idea? El tratamiento para la hipertensión sería los ARA2, los bloqueos de ARA2. Podríamos aplicar. Los varios grupos antihipertensivos que hacen bloquean la formación de angiotensina 2. El principal, el grupo más conocido, los IE, ¿qué significa?
Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. No se convierte la 1 en 2 y no hay vasoconstricción, y por eso se usa como tratamiento hipertensivo. Pero ahí también actúan los ARA. Así que farmacológicamente, siempre conocimiento de psicología. Hay algo que no les he contado. ¿Les he contado? ¿Ustedes? Creo que sí. El día de ayer no hemos puesto prácticas. ¿Saben? ¿Saben por qué? Porque el día domingo de la noche me han indicado, doctor, mañana me has jurado el examen de grado. Eran las 10 de la noche. Me han nombrado el examen. ¿Empieza a arrancar? Si no vas a operar, no le das 10. NPO. Es NPO. Algo que da metodología. Discutible, pero ya, vamos a suponer. Lo mismo me ha respondido, analgésico. Le pidieron a esa alumna, otro de los tribunales, que escriba en la pizarra su tratamiento, tal cual anotarías en la historia clínica. ¿Qué ha puesto esa muchachita? Puesto, me acuerdo, suero fisiológico, creo que 2000 ml, así, tal cual, 2000 ml, antibióticos, analgésicos, laboratorio. Así eran sus cosas. ¿Cuáles expedientes? Obviamente, ¿qué le iba a preguntar yo? ¿Qué analgésico? ¿Qué analgésico le das? Así no se anotan las cifras, y le he dicho, así no se anotan. Tienes que colocar objetivamente qué medicamento estás indicando, qué analgésico le das. Lo ha dudado. Me dijo dipirón, ¿qué le preguntó? Dosis, presentación, ¿cómo se anota la presentación? O sea, ¿cómo se anota la indicación? Metamizol, 1 gramo de venenoso. Antibióticos, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Le darías cefotaxima o le darías levofloxacina? ¿Cuál es? Para una niña, 11 años, con apendicitis. ¿Cuál escoges y por qué? ¿Saben? Chicos, no sé. ¿Por qué creen que tanto les insisto? Ya están llevando fármaco, aprovechen. En serio, aprovechen. ¿Qué creen que le pasa a ese chiquito? El doctor Torrico la plaza. Sobre ciencia sacó 30. Yo le he puesto esa nota, no sé del resto del tribunal. Yo le he puesto 30 sobre 100. ¿No lo conocen? Yo sé que se los han presentado. ¿Qué es el amlodipino? Obviamente un antihipertensivo. ¿De qué grupo es? Bloqueador de los canales. Y actuará en esto. No, pues porque aquí actúan los inhibidores de la enzima convertidora y los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Qué hace? ¿Se acuerdan de lo que les he dicho constantemente en mi lectura del principio? El ejemplo de la insulina con esta puerta, ¿se acuerdan? Para que la insulina entre, ¿qué se necesita? Su puerta propia, su canal. Por esta puerta solo entra la insulina, no entra nadie más. Si el calcio quiere entrar, aunque toque la puerta, no va a entrar. ¿Por dónde tiene que entrar? Por aquella. Porque cada elemento tiene su propia compuerta, su canal a nivel de la membrana celular. ¿Qué pasa cuando el calcio entra dentro de la célula? Específicamente dentro de una célula muscular. ¿Qué produce? Contracción de la fibra muscular lisa o estriada. Si se produce contracción de la musculatura lisa, ¿qué se va a ocasionar? Vasoconstricción. ¿Qué hace el amlodipino? Le cierra la puerta, echa llave y lo bota la llave por la ventana. Así que el calcio no tiene por dónde entrar. Si no hay calcio, no hay vasoconstricción. Así que el amlodipino no va a actuar como antihipertensivo aquí, porque el origen de la hipertensión es
Bueno, ahora, volviendo a lo que estábamos. El hiperaldosteronismo primario es una patología que se va a caracterizar ¿por qué? Por la excesiva secreción de aldosterona, excesiva reabsorción de sodio, que no tiene instancia, hipertensión. Causa más frecuente, idiopatía. O sea, no hay una causa. Segunda causa, un adenoma, un tumor de suprarrenales. Y tercera causa, supresión del eje hipotálamo hipófisis. Les he dicho que repasen todo lo que es fisiología endocrinológica, el eje hipotálamo hipófisis, órgano blanco y lo que eran los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa. ¿Qué va a ocasionar cualquiera de estas circunstancias? Aumenta en la secreción de aldosterona y en última instancia hipertensión arterial mediada por hipernatremia y con hipocalemia. Esta patología está caracterizada entonces por hipertensión arterial. Principal causa de la hipertensión arterial secundaria. Por eso es que el uso de los IECA, de los ARA2, ahora está como tratamiento de primera línea, sobre todo los ARA2, dejando a los IECA de lado, porque esta es la primera causa de hipertensión arterial secundaria. ¿Por qué creen que los IECA se los está dejando de lado? ¿Se acuerdan lo que les he dicho de la penicilina? ¿Les he dicho a ustedes? Que no usen penicilina nunca más en su vida. ¿No les he dicho? Tantas clases que paso, yo no me acuerdo qué les digo aquí. No es exageración, no uso penicilina, no he vuelto a recetar penicilina a un paciente con este 2024, son 19 años o 18 años. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las bacterias son resistentes a la penicilina. ¿Para qué le haces pinchar algo que le va a hacer doler, le va a hacer ver estrellas? Sí, no sé. De igual manera, yo no uso IECAS hace por lo menos unos 10 años atrás. Porque el enalapril, he tenido la experiencia con los pacientes que luego de haber estado en tratamiento un buen tiempo lo dejan, abandonan el tratamiento y luego vienen las crisis hipertensivas. ¿Por qué lo dejan? Por el principal efecto colateral que tienen los IECA. ¿Cuál es? La tos. Tos que no se calma con nada, el paciente está aburrido de estar presionado todo el tiempo y lo deja los IECA. Si sabes que ese paciente en algún momento va a dejar el tratamiento, ni siquiera inicies. Empieza otro grupo. Mejor darle los ARA2. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el ARA2 más conocido? ¿Y sus hermanos cuáles son? Está ahí llegaron con los ARA2, no me digan solo conocen a los ARA2. ¿El meloxicam? ¿Cómo puede ser? Aparte de los sartán, existe el candesartán, olmesartán. El último que se llama hay otro nuevo ARA2 que ha sido, por ejemplo, le conocí el año pasado. El valsartán, pero eso es más antiguo, el valsartán. O sea, hay múltiples ARA2. ¿Por qué están de boga los ARA2? Por esto, porque van a actuar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona y para hacer tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. ¿Qué más? ¿Qué otras características va a tener este síndrome? La hipocalemia, la disminución de la secreción de la renina plasmática y la secreción de hipersecreción de aldosterona. ¿Qué es esto? Glándulas. ¿Saben qué parece? Un testículo. Así se lo ve en una biopsia, pero no es testículo, pues son las suprarrenales. Medidas, miren, de aquí a 1 centímetro, 2 centímetros. Es chiquitísima la glándula suprarrenal, pero es potentísima. Acá lo que tenemos, toda esta cosa amarilla, es un adenoma, un tumor productor de aldosterona. Tumores benignos de la zona glomerular que van a ser la causa de la hipersecreción de aldosterona y cuyo tratamiento sería la resección del tumor. Pero imagínate operar una glandulita que tiene 2 centímetros de tamaño.
4 operan la hipófisis. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de que operan la hipófisis en el gigantismo? Son microcirugías recontra especializadas. No todos las hacen. O puede haber ya un tumor maligno, un carcinoma adrenal productor de aldosterona. Estos tumores ya son tumores malignos. Como cualquier tumor necesita un tratamiento además de resección, quimioterápico o radioterapia. Mejor, más bien, peor tolerados y de peor pronóstico que el adenoma, obviamente. También hay un hiperaldosteronismo que se suprime con glucocorticoides. Forma rara de la hipertensión arterial primaria, patología heredada por un gen autosómico dominante y que tiene la característica de que puedes tratar con glucocorticoides. Le das tratamiento en base a glucocorticoides y se controla la hipersecreción de aldosterona. ¿Qué glucocorticoide le vas a dar? Otra vez 5, 10 y se han olvidado. Hemos hablado de los glucocorticoides en el anterior clase. ¿Cuáles son los glucocorticoides? Los gluco, no los minerales. Como fármacos. Que les he dicho, se puede dar en un paciente con diabetes porque puede llegar a subir la glicemia. Sí, se puede dar, eleva la glicemia, pero siempre y cuando se den en dosis excesivas. ¿De cuánto estamos hablando? De la dexametasona, la betametasona y la prednisona. Le puedes dar esos tratamientos a este paciente y se puede llegar a controlar la hipersecreción de aldosterona. Y finalmente hay un hiperaldosteronismo de tipo familiar que se transmite por un gen autosómico dominante. Como otras enfermedades hereditarias, se hereda de acuerdo a las leyes de Mendel, de padres a hijos, o puede irse saltando generación. Ya, vámonos a ver. Hay otra forma, otra variante, perdón, de las patologías de las glándulas suprarrenales, que es la hipertensión renovascular. Acá, ¿cuál es el responsable? Ya no es la angiotensina, es la renina. ¿Qué es la renina? ¿Qué es? Una proteína, es una enzima, es un lípido, es un metabolito. ¿Qué es la renina? ¿Qué es? No es proteína, es una hormona. Si se llama renina, ¿dónde se produce? En el riñón. Es la inicial en el eje renina, angiotensina, aldosterona. Acá, ¿qué va a suceder? La excesiva secreción de renina, mediada por las suprarrenales, va a ocasionar la hipertensión arterial. ¿Por qué se produce esta hipersecreción de renina? Por aterosclerosis, hiperplasia de arterias o arteriolas renales. ¿Cuál es la fisiopatología en resumen? Disminución de la presión de perfusión en el riñón afectado, lo cual va a estimular la liberación de renina y por ende la producción de angiotensina 2. ¿Qué pasa? El riñón no recibe la adecuada cantidad de sangre. Como todos los órganos que no reciben sangre, ¿qué va a pasar con estos órganos? ¿A qué estado entran? Si no reciben sangre, a hipoxia. Y como nuestro cuerpo es inteligente, dice: uy, hay hipoxia en suprarrenales. No, hay hipoxia en riñones. Y los riñones son, fuera del cerebro, uno de los órganos más lábiles en hipoxia. Así que necesito más sangre. Y para que llegue más sangre hacia los riñones, ¿qué hace el cuerpo? ¿Qué? Ya, pero ya pasó con presión. Pero primero, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia cardíaca para que llegue mayor cantidad de sangre. Pero se necesita
que llegue mayor cantidad de sangre con mayor presión. Así que ahí produce vasoconstricción. Y se libera gran cantidad de renina para que en última instancia se produzca la transformación hasta la angiotensina 2. Esta es la hipertensión renovascular, porque tiene su origen a nivel del riñón. La causa principal de la hipertensión arterial primaria es la idiopática. Y de hipertensión hemos hablado, pero esta es secundaria. Es otra clasificación, otra de los grupos que tiene la clasificación de la hipertensión. Sabemos cuál es el origen, aquí es en el riñón. Y cuando se libera renina, esta hipertensión renovascular es la hipertensión más difícil de tratar. En muchas circunstancias se necesitan 4 antihipertensivos de distintos grupos para controlar la hipertensión. ¿Qué le darían? A ver, hablemos de grupos nomás. Grupos farmacológicos. ¿Qué le darían para atacar la hipertensión desde 4 puntos de vista distintos? Le damos a la 2. Diurético. Discutible, pero el diurético es de última. Lo último que uses. A la 2. Luego, IX. Combinas con bloqueador de canales de calcio. Y el último, beta bloqueadores. O sea, puedes usar enalapril más losartán más amlodipino más propanolol o carvedilol. Así suele tratarse una hipertensión renovascular. O sea, no son tratamientos con monoterapia, realmente son tratamientos con muchos fármacos. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la insuficiencia suprarrenal. Todo lo contrario al Cushing. En el Cushing había excesiva secreción de hormonas. Acá, ¿qué sucede? Deficiencia o disminución en la secreción de hormonas de la corteza suprarrenal. ¿Qué se produce en la corteza? Gluco y mineralocorticoides. O sea que los dos tipos de hormonas de las suprarrenales, acá en la insuficiencia suprarrenal, están disminuidas. ¿Qué es lo que no se altera? Las hormonas de la médula. ¿Cuáles son las hormonas de la médula? Las catecolaminas. La insuficiencia suprarrenal vamos a clasificar en primaria, donde la patología directamente compromete a la glándula suprarrenal. Y la secundaria, cuando la enfermedad no está a nivel de la suprarrenal, sino en la hipófisis o en el hipotálamo. ¿Qué tiene que secretarse del hipotálamo para que se secreten hormonas en suprarrenales? La hormona liberadora de la corticosteroides. ACTH, la hormona, el factor liberador de ACTH. Se produce en el hipotálamo, va hacia la adenohipófisis, ahí estimula la liberación de ACTH. ¿Y la ACTH dónde va? A las suprarrenales para estimular la liberación o la producción de mineralocorticoides, glucocorticoides y catecolaminas. Eso se llama el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales. En la insuficiencia suprarrenal secundaria existe alteración. En algún lado ese eje se ha cortado. Se ha cortado ese eje. Pero de todas ellas, la primaria es la más importante. O sea que para que el paciente presente insuficiencia suprarrenal primaria, el daño tiene que estar sobre todo a nivel de la suprarrenal. Y para que se presenten síntomas, la lesión, daño o destrucción de las suprarrenales tiene que ser por lo menos del 90%. O sea que con una pequeña lesión de las suprarrenales no va a pasar nada. ¿Cuál es la primera causa etiológica de la insuficiencia suprarrenal primaria en este país? Y supongo que en la mayor parte de los países de Sudamérica, porque la epidemiología es la misma.
Los bolivianos sales de tu casa, cierras tu puerta y la enfermedad ya te está esperando y te lleva de la mano a todo. Vivimos de la mano con una enfermedad, está en todo lado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ya no es el COVID. Ahora, gracias a Dios, ya no es. Pero antes del COVID era. Luego apareció el COVID y diga, no, ahora que el COVID ya está controlado, otra vez ahora. Te digo, sales de tu casa, cierras tu puerta y ya te la están agarrando de la mano. Donde vayas te va a acompañar. ¿Cuál es esa enfermedad? La tuberculosis. Así que la primera causa etiológica de la insuficiencia suprarrenal primaria es la tuberculosis de suprarrenales, una de las variantes de la tuberculosis extrarrenal. Esta de acá es la insuficiencia suprarrenal primaria. Esta es la secundaria. La secundaria que se produce por alteración del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. ¿Por qué se produce? Glucocorticoides en exceso. ¿Se acuerdan? Les he dicho en la anterior clase, que cuando se hace el tratamiento de una patología en la cual se necesita corticoides, una vez que terminas el tratamiento con corticoides, tienes que ir descendiendo progresivamente la dosis. No cortar de golpe, bajar progresivamente. Si das glucocorticoides a grandes dosis y haces una supresión brusca de los corticoides, ¿qué vas a ocasionar? Insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria. ¿Por qué? Si le estás dando, por ejemplo, prednisona a dosis inmunosupresora porque el paciente tiene lupus y le das. Pues el paciente va a tomar todos los días. ¿Qué pasa con las suprarrenales? Wow, alguien me lo está haciendo mi trabajo. Así que yo me voy de vacaciones y dejan de funcionar. ¿Por qué? Se está dando, o se está administrando corticoidexona. Y la suprarrenal, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a funcionar si alguien me lo está haciendo mi trabajo? Yo descanso. Dejan de funcionar, entran en huelga las suprarrenales. Y mientras se esté administrando el corticoide a altas dosis, todo ve bien. ¿Qué pasa si súbitamente cortas el corticoide? Las suprarrenales siguen de vacaciones, no han vuelto. Y no van a querer volver a trabajar. Les gustó la pachanga y el holbox. Así que no quieren volver a trabajar. Ya no recibe suprarrenal de afuera y no se produce suprarrenales endógenas. ¿Y qué va a suceder? Insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria. Por eso no se debe cortar el tratamiento súbitamente cuando se administra corticoide. Se debe bajar progresivamente. Eso se llama decalaje del corticoide. Que día a día, cada 24, cada 48 horas, se llega a bajar una dosis hasta llegar a suprimir el fármaco en varios. Es la principal causa para la insuficiencia córtico-suprarrenal secundaria. La otra sería el pan-hipopituitarismo. ¿Qué significa pan? Que no estamos de las marcas. Pan es todo. Hipopituitarismo. Disminuyen todas las hormonas de la pituitaria, la CTH, la hormona del crecimiento, la prolactina, la LH, todas las que hemos hablado otra vez, todas disminuyen. Sumado a la administración excesiva de glucocorticoides, se va a producir una deficiencia de ACTH. Aquí es donde se corta el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, con la deficiencia de ACTH a nivel de la hipófisis. La insuficiencia córtico-suprarrenal puede ser aguda o crónica. A la aguda es la más seria, la más grave. ¿Por qué?
es una supresión brusca de las suprarrenales que puede poner en riesgo la vida del paciente. Causas: sepsis, cualquier cuadro séptico, estrés quirúrgico, destrucción hemorrágica de ambas glándulas. Hay un sangrado interno dentro de las suprarrenales, lo cual va a producir destrucción de las suprarrenales. Septicemia por tratamiento anticoagular. 1, 2, 3. La tercera causa, la destrucción hemorrágica aguda de ambas glándulas, se llama síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Ahí está solo la F. Friedrichsen. Lamentablemente, igual que con las maniobras de palpación, los nombres no los hemos puesto latinos, así que hay que aprender los nombres extranjeros. Síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. ¿Cuál es la característica? Es el sangrado de ambas glándulas suprarrenales. Es un proceso hemorrágico severo de ambas glándulas suprarrenales. Causa principal: una infección por el meningococo. Ahora, obviamente, no es la única causa. Pueden haber otras bacterias, sustancias, pero el meningococo será la primera. ¿Y el meningococo en qué patología se presenta? En la meningitis. Así que si tienes un paciente con meningitis, tomas muestra para cultivo de líquido cefalorraquídeo y verificas la presencia de un meningococo, échale un ojito a las suprarrenales. Cuidado, vaya a desarrollar un síndrome de Waterhouse. Es de muy mal pronóstico. Cursa con dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, trastornos psiquiátricos, síntomas psiquiátricos, euforia, alteración del estado de conciencia, agresividad, cambios de personalidad, como una esquizofrenia. Lesiones hemorrágicas generalizadas. Estas son las extremidades inferiores de un paciente con síndrome de Waterhouse. Estos son, ¿cómo las describiríamos semiológicamente? No vamos a decir son manchas, cafés, moradas en ambas piernas. ¿Qué les decimos? Una mancha se dice mácula. Son lesiones maculares amplias, extensas, tercio distal de muslo, rodilla, pierna, tobillo, parte del pie nomás está libre. Lesiones hemorrágicas generalizadas. Secundaria a la hemorragia, junto con la sangre, o más bien, en la sangre, cuando hay hemorragia se pierde glóbulos rojos, la parte sólida, y suero, la parte líquida. Principal componente, agua, por eso dice. Y estos pacientes pueden entrar finalmente en una trombosis arterial con hipoxia tisular, isquemia, necrosis y por último estados de shock de tipo séptico que van a llevar al fallecimiento del paciente. Esta es una lesión en un miembro, es un caso pediátrico. Además de todo el proceso de hemorragia cutánea que he presentado, está con trombosis a nivel arterial. Fíjense, acá están los deditos, esta parte está borrosa, pero aquí hay ya necrosis. ¿Cómo creen que se puede salvar a este paciente? Porque está con una sepsis severa. Este paciente entra en shock séptico y se muere. Si la infección está ahí, ¿qué hay que hacer? Por más que hagas el tratamiento, puede que no se controle. La extensión es muy amplia. Hay que amputar todo la base. Les dije que estos casos tienen mal pronóstico. Esta es una suprarrenal abierta por la mitad. Aquí está la hemorragia. Bien, este es el riñón. Se sacó todito el riñón. Este es el uréter, la pelvis y el uréter. Aquí está la suprarrenal. Pero la suprarrenal, ¿de qué color tendría que ser? Amarilla. Aquí está negra. No por necrosis, sino por hemorragia. Se abrió, se ha abierto por la mitad de la suprarrenal y la hemorragia, obviamente ya coagulada, pero que ha comprometido a
prácticamente toda la glándula. Estos pacientes tienen muy, pero muy mal. Ahora veamos lo que es la enfermedad de Addison. Enfermedad contraria a Cushing. Esta patología se caracteriza por una deficiencia de las hormonas a nivel de la corteza suprarrenal. Déficit córtico suprarrenal primario o enfermedad de Addison. Me han dicho que han hecho tarea. A ver, ¿cuál es la acción de las hormonas de la corteza? Acción fisiológica. ¿Para qué sirven las hormonas? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen las hormonas glucocorticoides? A ver, dime. ¿Regulan la glucosa? Regulan el metabolismo de la glucosa. Muy bien, una. ¿Qué más? Ya aquí está tu respuesta. Gusta sin responder. Fuera de participar en el metabolismo de la glucosa, ¿qué hacen los glucocorticoides? ¿Regulan la respuesta inmunitaria? A grandes dosis, sí. Suprimen la respuesta inmunitaria. Se utilizan como inmunosupresores. ¿Qué hacen los mineralocorticoides? Regulan el sodio y el potasio. Regulan el metabolismo de los electrolitos del sodio y del potasio. Muy bien. Lo que has indicado es que hay que darle un poquito más de detalle. A mí, ¿cuándo me enseñaron? Cuando estaba llevando reumatología. Para la mayor parte de las patologías reumatológicas, el tratamiento de base es el uso de corticoides. Y como son patologías que usualmente no se internan, son de tratamiento ambulatorio, ¿qué se les da? ¿Cuál es el corticoide bioral de elección? ¿Cuál es? No, la Dex es parenteral. También hay bioral, sí, pero no es la de primera elección. ¿Cuál es la de primera elección? La prednisona. ¿Saben sus presentaciones? ¿Han llevado? ¿No han llevado? ¿Han llevado corticoides o no? Si se lleva en farmaco 1, a menos que ya cambió el programa. ¿Han llevado? ¿Sí? ¿Que cualquier cosa? Ya. La prednisona tiene dos presentaciones. Tabletas, no son comprimidos. Tabletas de 5 y de 20 miligramos. Para una patología como la artritis reumatoide, como la artrosis, el lupus, la artritis gotosa, necesitas darle corticoide como antiinflamatorio. La dosis antiinflamatoria de la prednisona es entre 5 máximo 15 miligramos cada 24 horas. Es la dosis máxima de 5. Como viene en tabletas de 5, le puedes dar 5, le puedes dar 10 o 15, 1, 2 o 3 tabletas. Máximo 3 tabletas. Pero la dosis rutinaria es solo una tabletita, o sea, 5 miligramos. Para un paciente que está haciendo tratamiento para artritis reumatoide, suficiente con que le des esos 5 miligramos. Así vas a lograr un efecto antiinflamatorio adecuado y acorde a lo que tú quieres como tratamiento para la patología de la artritis reumatoide. En cambio, para patologías como el lupus, la polimiositis, la esclerosis sistémica progresiva, la sarcoidosis, el síndrome antifosfolipídico, las principales patologías que se deben realizar.
necesitas darle una dosis mucho mayor, dosis inmunosupresora, porque el común denominador de todas estas enfermedades que les he mencionado es el origen autoinmune, donde el sistema inmune, las defensas del cuerpo, nadie sabe por qué, pero se les cruzan los cables. Y en lugar de defendernos, nos atacan. ¿Por qué? Hasta ahora la ciencia no sabe. Pero ¿qué hemos aprendido? Cómo mantener a raya a esas células del sistema inmune para que no sigan haciendo daño. Y para eso necesitamos un tratamiento inmunosupresor. La dosis de la prednisona como tratamiento inmunosupresor, ¿saben cuánto es? 20. No, porque uno sea 5, el otro va a ser 10. Es 1 miligramo por kilogramo de peso. Si tu paciente pesa 80 kilos, 80 miligramos. Fíjate la diferencia que hay de 5 que le dabas para la artritis reumatoide, darle 80 miligramos. Si el paciente pesa 100 kilos, 100 miligramos. Es una dosis extremada y excesivamente alta. Bueno, volvamos a esto. ¿Por qué les pregunto qué acción tienen los gluco y los mineralocorticoides? Tienes que saber qué acción fisiológica tienen, porque en el Addison esas hormonas no van a actuar y los síntomas están en base a la falta de acción de las hormonas. Gracias a la acción de las hormonas glucocorticoides y mineralocorticoides se produce de manera fisiológica el metabolismo de la mayor parte de las células del organismo. Pero obviamente no es el principal controlador del metabolismo. ¿Qué hormona es la que controla principalmente el metabolismo de prácticamente la mayor parte de las células del cuerpo? Y tienen examen en 2 semanas. Y les he enseñado. Y no me digan qué hormonas son. Las tiroideas. Las hormonas tiroideas. Entonces, las suprarrenales van a ser un coadyuvante, una ayuda a las hormonas tiroideas. Por eso, la deficiencia de hormonas suprarrenales, ¿qué va a producir? Languidez, debilidad, o sea, falta de metabolismo, ausencia, disminución del metabolismo. Actividad hipocinética del corazón, dice irritabilidad gástrica y sobre todo cambios en el color de la piel. Hasta aquí, languidez, debilidad general, actividad hipocinética del corazón, o sea, corazón que se mueve menos de lo normal. ¿Qué diagnosticaríamos con eso? Con esas 3 características clínicas. ¿Qué diagnosticamos? Hipotiroidismo. En el hipotiroidismo todo está disminuido. El paciente tiene, ¿se acuerdan? Bradicardia, bradyapnea, disminución del peristaltismo intestinal, falta de fuerza, el paciente tiene sueño excesivo, hipersomnia, está cansado todo el tiempo, una falta de fuerza muscular muy marcada, languidez, debilidad general y actividad hipocinética del corazón. Hasta ahí, igualito que el hipotiroidismo. Pero, ¿cuál es la característica del Addison? La coloración oscura de la piel. La mucosa de la lengua, más negrita, los pliegues de la mano y pliegues de todo el cuerpo, parece que estuvieran pintados con un marcador negro. Hiperpigmentación de la aureola mamaria, hiperpigmentación de los pliegues, como aquí del codo, hiperpigmentación de las cicatrices. Miren, este paciente tiene su cicatriz desde la apófisis sifoides, ha llegado al ombligo y seguro llega hasta la sínfisis pubiana. ¿De qué le han operado? Le han abierto de aquí a aquí. En lugar de operarlo, parece que lo hubieran preparado para rellenarlo para una cena.
¿Qué cirugía tienes esa semejante cicatriz? Parece solo su línea. No es la línea. No es la línea. Es rectita, está chueca. De paso al cirujano así debe operar con su bisturí para esta semejante incisión. ¿De qué creen que lo han operado? Para semejante operación. Yo me imagino, obviamente, que lo que han hecho es una laparotomía exploradora con lavado y drenaje de cavidad abdominal. Probable diagnóstico prequirúrgico, abdomen, peritonitis. Y seguro abrieron aquí abajo, no han encontrado nada, ahí no hay nada aquí abajo, de hacer más arriba y han ampliado la cirugía. Todas las cicatrices, todas las lesiones cicatrizales se hiperpigmentan. Acá los pliegues de la mano es donde más llamativamente se observa. Parece que lo hubiera dibujado con marcadores. Y el tono de la piel, no el color, el tono de la piel es el que se vuelve más oscuro. Si tú conoces a una persona que tiene una coloración naranja, rosadita, que es muy suave, con una tonalidad clara, y de un día para el otro lo ves